¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Regresamos con el mundo de la música y con Jaime Ojeda. Y hoy nos trae un tema de lo más interesante. Nos va a hablar del motivo de por qué algunos artistas tienen esa explosión creativa y de repente te sacan 3, 4 y 5 discos en un tiempo récord. Todo ello en World Media Podcast, en estos minutos que tenemos a continuación, y espero que te quedes para que puedas comprobar lo que tenemos preparado para ti en el día de hoy. Y no solo eso, porque además también haremos alguna revelación sobre si existe o no algo de creatividad relacionado con el mundo de las drogas. Ya sabes que los artistas y los músicos, algunos de ellos, siempre se les ha tildado de aprovecharse un poco de las drogas para poder sacar esa expresividad y esa creatividad. Pues te lo contamos en este podcast con Jaime Ojeda. Yo soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast. Y vamos a disfrutar de este nuevo podcast. Como es habitual, si tenemos que hablar de música, lo hacemos con Jaime Ojeda. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ya he preparado para otro podcast que espero también sea interesante y que deje un montón de datos, de información y de ganas de investigar una vez que acabe el podcast, como nosotros decimos, y de seguir buscando y escuchando la música que proponemos a través de este ratito en el que charlamos de música. Yo ya adelanto que esto va a ser interesante porque cuando le preguntan a un pintor dónde encuentra su forma de inspirarse, pues te cuentan observando las palomas, los árboles, la vida. Claro, hoy vamos a hablar de cómo las estrellas entran en su éxtasis creativo, ¿no? Que es la idea de este podcast en el día de hoy, y seguro que nos vas a sorprender como es habitual ya en este ratito de música. Bueno, pues sí, la verdad que el podcast lo traemos para hablar un poco también de cómo las estrellas, bueno, pues en un momento dado de su carrera discográfica tienen una racha creativa que es imparable y que José Luis, tenemos que comentar que quizás a día de hoy lo que vamos a comentar sería imposible. ¿Por qué? Porque hay artistas de los que vamos a hablar, como Elton John, Madonna, Aretha Franklin o Bruce Springsteen, que en una época de su carrera discográfica, por diferentes motivos, pues empezaron a editar disco tras disco, tras disco, tras disco, y cuando decimos disco tras disco, son LPs completos, no singles, no canciones. Algo que ahora sería imposible porque el mundo de la música ha cambiado muchísimo, de cómo se trabaja el marketing en el mundo de la música, de cómo se vende la música, de cómo es el mercado. Eso ha cambiado muchísimo y ya de lo que vamos a hablar yo creo que no tendría cabida. Ya le pasó a Prince en su momento y yo creo que Prince fue uno de los que, digamos, de los que marcó el comienzo del fin de esa forma de sacar discos, porque Prince era tan creativo. Hay gente que dice que Prince llegaba a trabajar 24 horas seguidas en música, que no paraba, ¿no? Que tenía épocas en las que se encerraba en su estudio y bueno, básicamente le pasaban comida y bebida y él no salía del estudio. Tú imagínate la cantidad de música que producía Prince. Tanta era la música que él le proponía a su casa discográfica el editar discos cuádruples. Cuádruple. Y él tenía, discos. Sí, con 4 discos. Con 4 discos, exactamente. Iba a decir de 4 en 4, no de 4 en 4, sino un disco cuádruple, ¿no? Uh-huh. Y su casa discográfica le decía que, si mal no recuerdo, era Warner Bros., le comentaba, que después fue comprada por Sony, le comentaba que eso no podía ser, que eso era muy caro, que era una locura, y que como mucho discos dobles. Y Prince se enfadaba, ¿no? Porque decía que él había trabajado muchísimo y que tenía mucha música y que quería sacar todo eso a la luz, ¿no? Y bueno, y la casa discográfica le decía que no, y eso fue una de las grandes batallas de Prince, que quería sacar los discos de cuádruples, y los artistas de los que vamos a hablar, algunos de ellos, pues lo que hacían es que sacaban casi a disco por año y algunos hasta 2 discos al año.
con lo cual, bueno, se podía permitir ese lujo en la época de la que vamos a hablar, pero ahora sería imposible, y ya con Prince vemos que se hizo ya imposible, ¿no? Y ejemplos de esto que estamos hablando, José Luis, de grandes rachas de la música, ¿no? Cuando las estrellas sacaban disco tras disco porque tenían esa forma de crear, pues podemos hablar, por ejemplo, nada más y nada menos que de Aretha Franklin, ¿no? Que podemos decir bueno, que es cuando la reina encontró su trono. Uh-huh. Y es que desde niña Aretha Franklin ya sabía que era especial, era hija de un reverendo Franklin, que daba exhibiciones cada domingo, y la niña ya se ponía a cantar en el coro, ¿no? Y ya apuntaba a estrella, pero bueno, las cosas no fueron tan sencillas. Ella destacó, fichó por Columbia Records y no sucedió, porque al principio ella estaba etiquetada como cantante de jazz o gospel. Ella pues lo hacía fenomenal, pero digamos que esos discos no tenían magia y no llegaban a las radios comerciales, con lo cual no se podía, digamos, lanzar a nivel masivo. Y al final ella cambia de sello discográfico y de manager, se va a Atlantic Records con Jerry Wesley, y allí, bueno, pues Aretha Franklin, imagínate, todo ese potencial con un manager que la sabe llevar y con un sello discográfico que es Atlantic Records, que al contrario de Columbia Records, sí que la sabe orientar al gran público. Y nada más y nada menos, en Atlantic, Aretha, entre los años 1967 y 1970, lanza nada más y nada menos que 8 discos, 8 LP. Imagínate, ¿no? En el lapso de 3 años lanzas 8 discos. Tú imagínate, ahora, José Luis, eso sería totalmente... Sí, casi a 3 por año. Sí, sería totalmente imposible porque no, el mercado no tiene esa capacidad, ¿no? Y además son álbumes eternos, ¿no? Con lo mejor del soul, con magia, con amor, con pasión. Entonces, bueno, casi nada. Pues Aretha Franklin tuvo esa racha, ¿no? De 8 discos entre el 67 y el 70. Y digamos que en esta ocasión el germen del cambio fue eso, un cambio de sello discográfico, y a pesar de que ella comenzó con el gospel y con el jazz, pues finalmente fue el soul, digamos, el género musical que le hizo explotar. Después hablamos, por ejemplo, de Elton John, que, bueno, la verdad que Elton John, su proceso creativo, al ser tan rápido, pues le hizo grabar, bueno, muchísimo material. Y es que en la década de los 70 Elton John editó 10 discos en 6 años. Tremendo. Y que son además parte de la historia de la música, porque logró 7 números 1 consecutivos en Estados Unidos. Claro. Algo, bueno, realmente increíble. Y es que Elton John es otro de esos artistas que con su primera aparición en Norteamérica ya se volvió una mega estrella. Y eso, José Luis, si hemos visto la película Rocketman, una película que aprovecho para recomendar desde aquí, porque me parece una gran película, y la verdad que su actor principal hace un papel que es increíble, es realmente increíble. Bueno, pues podemos ver en esa película cómo él, en la actuación de un local mítico de Los Ángeles, desde ese momento ya se vuelve una mega estrella, y eso yo creo que, entre comillas, a nivel personal no le vino bien, porque en esta ocasión no supo manejar toda la fama, el dinero, y bueno, cayó en manos tristemente de la droga, y eso acaba casi con su vida, ¿no? Luego, afortunadamente, pues supo tener una redención de ello, y en este caso, José Luis, no fue un cambio de casa discográfica, sino yo pienso, a nivel particular, pienso que es la colaboración con Bernie Taupin, ¿no? Que claro, también se ve en la película, su colaboración con su letrista de toda la vida. Y yo creo que ese es realmente el secreto de Elton John, ¿no? Su amistad y sus grandes colaboraciones con Bernie Taupin, que le escribía las letras y después Elton John generaba la música. Pero es que, claro, Bernie Taupin le mandaba por carta la letra de las canciones, Elton John, según recibía la carta, la abría, se sentaba al piano y sacaba una melodía increíble. Y así, pues, tuvo esa racha en la década de los 70 de editar nada más y nada menos que 10 discos en 6 años y lograr 7 números 1 consecutivos
en Estados Unidos, lo cual me parece, no sé qué opinas tú, algo realmente increíble. No, me parece una barbaridad porque, claro, encima también puedes sobresaturar el mercado, ¿no? Decir, hombre, saco 7 discos en Claro. tan poco tiempo, el que lo escucha se puede aburrir o le puede encantar. Y yo no sé hasta qué punto algunos Ujú. llegarían a pensar incluso que detrás de todo esto había el interés del puro beneficio económico, que tal y como lo cuentas, no es así. Era una explosión de creatividad que supieron aprovechar y quisieron Sí. aprovechar, ¿no? Sí, y a la vez, claro, el artista, pues evidentemente, pues lo que quiere es que su música se grabe y además Elton John pues tenía el beneplácito de grabar lo que él quería, ¿no? Y la verdad que lo aprovechó y lo hizo de una forma realmente magistral. José Luis, saltamos a otro artista que también ha Uh-huh. tenido rachas buenísimas, ya con más entrado en los 80, en el que las casas discográficas yo creo que ya, y una vez habiendo contado lo de Prince, ya ponían un poquitito de freno a los artistas. Pero bueno, digamos que un freno relativo porque Madonna, que es de quien vamos a hablar ahora, la reina del pop, tuvo un comienzo de carrera yo creo que difícil de igualar, ya que sin duda alguna Madonna fue la gran voz de los años 80 y vendió en esa década con solo 3 discos más de 60 millones de copias y dejó su huella en la música enlazando 3 discos que fueron número uno consecutivos, como fueron Like a Virgin, True Blue y Like a Prayer. Y nos dejamos su álbum de debut, que para mí, que se llama como ella Madonna, que para mí es un gran disco. Lo que pasa es que es un disco precisamente de música disco, ¿no? De música de baile. Uh-huh. Madonna cuando se mudó de su Detroit natal y se va a Nueva York, pues evidentemente ella, como joven, comenzó con trabajos aquí y allá, camarera y demás, y frecuentaba mucho los locales nocturnos. Y en esa época, pues lo que se llevaba era la música disco, ¿no? Y ella se empapó de todo eso y bueno, se hizo novia de un productor que se llama Johnny Jellybean Benítez, que fue quien le produjo su primer disco y es un disco increíble porque Jellybean Benítez es poco conocido, pero es uno de los grandes productores de, digamos, del retorno de la música disco, que con eso hay una historia muy curiosa, porque una vez que la música disco, bueno, pues digamos que la entierran, ¿no? Que no quieren saber más de la música disco porque hubo realmente un empacho, pues hubo productores que vieron que todavía había circuitos que necesitaban de música para bailar, ¿no? Y Jelvin Benítez se aprovechó de esto y sacó muy buenos discos, produjo muchísima música y Madonna, al ser su novia, pues también se benefició de esto porque él le produjo un álbum, pero he aquí que destapó el tarro de las esencias de un artista que cambiaría, yo creo, el negocio de la música y hay que darle a Madonna todo el crédito porque yo creo que ella ignoró las reglas del juego y fijó sus propias reglas, ¿no? Y tenía muchísimo carisma, también, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Su actitud, su manera desafiante, las polémicas, pero deja discos y esos 3 números 1 seguidos con Like a Virgin, True Blue y Like a Prayer, que como te digo, solo con estos 3 discos vendió nada más y nada menos que más de 60 millones de copias que bueno, pues su casa discográfica estaría contentísima, José Luis, Hombre, de todas esas ventas, ¿no? como para no estarlo, ¿no? Pero yo no sé, Jaime, Sí, si detrás de todo esto existe alguna conclusión, ¿no? De cómo se puede llegar a esa explosión creativa, de cómo un artista puede de repente, como bien indicabas, aunque se encierre 24 horas, como decía Prince, para sí. editar, para crear, para componer, al final logra sacar algo que tenga validez, porque puede ser muy bueno, pero también tienes un desgaste y entiendo que la creatividad tiene un límite, ¿no? Y tanto trabajo en tan poco tiempo, no sé hasta qué punto existe eh, alguna afirmación de cómo se podría conseguir o qué había detrás de todo esto. Bueno, yo creo que es la suma de un montón de elementos, ¿no? Eh, Entre otras, pues bueno, evidentemente el talento del artista y su ambición, ¿no? Y sus ganas de lograr el éxito, porque ten en cuenta que todos estos artistas traen detrás una historia de muchísimos años, en muchas ocasiones, de muchas penurias y de un sueño que tienen ahí que es muy difícil de conseguir, porque estamos hablando de artistas, pues eso, como Elton John, como Madonna,
que como del artista que vamos a hablar ahora, de Bruce Springsteen, que va a ser el último artista del que hablemos hoy, de esta racha de éxitos, que vienen de entornos muy pobres, digamos, de una vida muy sufrida. Y entonces tú imagínate, cuando ellos tienen todo ese caudal y además tanto que contar, José Luis, porque Claro. muchos de los artistas, y sobre todo del que vamos a hablar ahora, de Bruce Springsteen, con muchísimo que contar porque lo has pasado realmente mal, porque has tenido una infancia dura, una juventud dura, y cuando la música permite canalizar todo eso, pues, por ejemplo, en el caso de Bruce Springsteen, pues yo creo que es más una terapia que un negocio. Claro, sí, sí, sin duda, tal y como lo explicas, tiene sentido porque es como poder Sí, aprovechar el momento donde estás y si tienes esa creatividad y esa facilidad para poder hacerlo, no desaprovecharlo, no dormirte en los laureles y esperar quizá exacto. al año siguiente a poder sacar algo cuando ya lo puedes crear. No sé si es cierto, y creo que en algún momento lo hablamos, Jaime, que se llegó a decir que Prince tenía 5.000 canciones completas compuestas con música en su caja fuerte. No sé si llegaste a oír este rumor o forma parte Sí, sí, sí. de la realidad. Sí, 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 sí. Yo la verdad que el número, siempre se ha hablado de eso, Mm, de miles de canciones. Eh, yo no tengo un dato, o sea, no he podido leer en ningún lado un dato que lo asevere al 100%, pero sí sé, y esto sí que lo afirmaron directivos de Warner Bros. Cuando fichan a Prince con 18 años, él al año siguiente con 19 presenta un catálogo de 1000 canciones. fíjate. Entonces, por eso a Mm, Prince, con 19 años, le pagan un dineral, porque claro, la casa discográfica dice, bueno, es que este chico, con 19 años, nos viene con 1000 canciones bajo el brazo. mm, Entre tantas canciones, de aquí podemos sacar mínimo 6 7 8 discos buenísimos, porque claro, las primeras demos que él llevó a Warner Bros. Los dejaron asombradísimos y dijeron, bueno, si estos son demos, cuando nos pongamos a trabajar con él, claro. con productores y demás, que después él no trabajó con nadie porque fue su propio productor, ¿no? Mm, Y músicos, bueno, músicos porque tenía que tocar en directo y tenía que formar bandas para tocar en directo, porque en realidad él tocaba, en los discos tocaba él casi siempre, en todos sus discos, él es el que tocaba todo, era mm. multiinstrumentista y claro, pues con 1000 canciones, con 19 años, así que yo supongo que es cierto que él debe tener, bueno, miles de canciones compuestas y preparadas para grabar. Si es que no las grabó, yo creo que por tiempo, no le dio tiempo a esas 5000 canciones, pero evidentemente compuestas están Mm. y yo creo que además, si no 5000, muchas miles, porque al trabajar a ese ritmo, de hecho, tristemente lo hemos comentado, eh, Prince fallece porque bueno, no controló la cantidad de medicamento que tomaba para mantenerse activo Mm. y para, digamos, contrarrestar los dolores que tenía también en una cadera. No sé si recuerdas que en las últimas etapas de Prince se le veía con un pequeño bastoncito Sí, sí. que, aparte de formar parte de su atrezo, también le ayudaban en los momentos en los que la cadera le dolía, ¿no? Porque, bueno, algún accidente de moto, no muy grande, pero después, claro, evidentemente, todo ese trabajo de estar sentado tanto tiempo, bueno, pues le pasó factura a su salud Mm. y falleció por ese motivo Prince, ¿no? Por ese no controlar las cantidades de ese tranquilizante que tomaba. Y hablando de tranquilizantes, pues bueno, pues una, digamos, faceta de la vida del artista del que vamos a hablar y con el que vamos a retomar el final del podcast es de Bruce Springsteen, ¿no? Que digamos que todos lo conocemos en su etapa más brillante de rockero. Yo la verdad que tuve la oportunidad de verlo precisamente en Gran Canaria, José Luis, cuando vino a Gran Canaria hace ya unos añitos a actuar. Y bueno, la verdad que, entre comillas, he tenido suerte de ver a muchos artistas en directo. He podido ver pues al propio Prince en Madrid, en el Vicente Calderón. He podido ver, pues, no sé, a Edwin and Fire, a Barry White, a Sade, a muchísimos artistas, ¿no? La verdad que he Ujú. tenido muchísima suerte. Pero debo decirte que la energía del concierto de Bruce Springsteen, yo creo que se lo la iguala el concierto de Prince en Madrid. Mm.
Sí, A mí efectivamente. me Sí, dejó sí. realmente asombrado. También estuve, El directo, de Bruce Springsteen, también estuve en ese concierto y es lo que dices, o sea, sí. de cabo a rabo, aunque te supieras dos canciones, allí no paraba nadie de saltar y eso es muy difícil de conseguirlo durante 2 horas y media, si no me equivoco, que creo que fue lo que duró aproximadamente por ahí. Es exactamente, sí, 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 esa fue la duración más o menos del concierto. Y además, José Luis, que a mí lo que me llamó la atención es que, claro, el concierto de Bruce Springsteen, al menos el que yo pude ver y después los que he seguido por vídeo y demás, no tienen casi artificio. Es decir, es un escenario muy grande, eso sí, con una pantalla de vídeo bastante grande, para que la gente que no esté cerca del escenario lo pueda ver y la banda. Es decir, no recurre a otros efectos como pueden recurrir otras bandas de rock, por ejemplo, U2, que fuera de que sean artificios, no es una crítica ni mucho menos. Chapó por U2 por cómo han incorporado la tecnología a sus directos, pero yo lo que quiero decir es que Bruce Springsteen, junto con su banda, la E Street Band, pues bueno, yo creo que transmiten esa intensidad que yo no he visto en ningún otro concierto, de verdad, no Efectivamente. lo he visto, ¿no? Y esto enlaza con lo que quería comentar, que Bruce Springsteen, pues bueno, siempre ha vivido una vida muy, muy agitada porque él sufre bueno, de varias enfermedades eh, eh, psicológicas y sobre todo, bueno, pues una pena tremenda porque, bueno, su juventud, su infancia fue bastante dura, con un padre muy, muy problemática. Y entonces, bueno, pues Bruce Springsteen también él ha logrado lanzar una carrera con discos seguidos que fue increíble, ¿no? Y los 80, por ejemplo, fue una década muy agitada para él, pero en la que este músico de Nueva Jersey logró el Olimpo del rock, ¿no? Y mientras padecía eso, ¿no? Profundas depresiones que lo atacaban con crudeza, pero que él de esas depresiones supo sacar lo mejor y sacar, bueno, canciones inmortales, canciones increíbles, como con discos como el The River o Nebraska, o digamos su más conocido disco, su álbum de 1985, que es Born in the USA, que yo creo, José Luis, que es uno de los discos que más he escuchado en mi vida, uno de los discos que, como se suele decir, más he quemado y que a mí me parece una auténtica maravilla, aunque sé que los verdaderos fans de Bruce Springsteen pues prefieren el disco de River, que yo creo que es su obra maestra, aunque yo, a mí, si me preguntas por el favorito de Bruce Springsteen, me quedo con Born in the USA, pero estamos hablando de tres discos increíbles como son The River, Nebraska y ese disco del que vendió 30 millones de copias, Sí. que es pronto decirlo. Vender 30 millones de discos de un solo álbum, pues es algo muy, muy difícil y solo al alcance de los mejores. Y decir que estos tres discos, de River, Nebraska y Born in the USA, se editaron en apenas 4 años y que, por supuesto, transformaron la carrera de Bruce Springsteen y lo consagraron como uno de los músicos de rock más importantes de toda la historia, incluso con discos dobles como es ese de River, que tiene canciones increíbles. Y bueno, pues hay curiosidades. Por ejemplo, el Born in the USA, comentarte que está formado por canciones que se desecharon en su momento del Nebraska y que Bruce Springsteen quería editarlas en ese disco Nebraska, pero no le dejaron editarlas porque iba a ser un disco triple y la casa discográfica no quería. Ujú. Y al final, bueno, pues Bruce Springsteen las guardó y al final, mira, las editó en el Born in the USA, que al final se convirtió en un disco realmente increíble y que tiene como anécdota, bueno, pues una pequeña pelea oye, que podía haberle, no sé, costado un poco el futuro a Bruce Springsteen porque su manager, John Landau, que es también uno de los músicos de la E Street Band, le dijo, oye, mira, este disco la verdad que tiene canciones increíbles como Walking in the Highway, I'm on Fire, No Surrender, bueno, un montón de canciones, pero le comentó, oye, pero estaría bien que después de The River y Nebraska, que son discos un poco, digamos, si no oscuros, sí difíciles y que cuentan un montón de experiencias, digamos, un poco tristes, pues bueno, lanzar una canción que se pueda poner en la radio y que te traiga una audiencia mayor. Y Bruce Springsteen se negaba, él no quería.
Y John Landau lo convenció al final de grabar ese Dancing in the Dark, que es una canción que, como yo digo, bueno, pues cómo se puede hacer una canción comercial y que sea una canción tan buena y mítica, ¿no? Como ese Dancing in the Dark. Bueno, Bruce Springsteen al final le hace caso a John Landau y graba la canción a regañadientes y luego tuvo que reconocer que John Landau había acertado de pleno. De ahí, como decía, como hablábamos también en otros podcasts, la importancia de la figura del productor, ¿no? Que muchas veces guía al artista también por el buen camino. Y comentarte, José Luis, para ir acabando, que este disco Born in the USA es el primer compact disc que se fabrica en Estados Unidos, porque hasta el momento las fábricas, hasta que se editó en el 85 Born in the USA, las fábricas de CD estaban en Japón. No había otras fábricas de CD en el mundo y solo se fabricaban en Japón. Todos los discos eran made in Japan, hasta que sale este Born in the USA, que evidentemente con el título no podía ser un disco traído de Japón, claro, sino que se tenía que realizar en Estados Unidos, y fue el primer CD que se imprimió, que se realizó en Estados Unidos. Y bueno, hasta eso de mítico tiene ese disco de Bruce Springsteen. Qué interesante. Oye, Jaime, pues te propongo para un podcast futuro también hablar única y exclusivamente de Bruce Springsteen, porque el poder relacionar depresión, avance y éxito, ¿no? con una carrera musical de la talla de Bruce Springsteen, yo creo que podría también ser interesante, ¿no? Que puede ser y puede servirnos para conocer algunas facetas algo más desconocidas, pero que también son importantes para saber qué había detrás del boss. Sí, la verdad que sí, la verdad que lo apuntamos y está en la lista de un podcast más que interesante para hablar de una de las grandes estrellas, una de las grandes figuras. Yo lo pondría a nivel, sin duda alguna, de Bob Dylan. Sí. En cuanto no solo a figura musical, sino también a figura cultural, política y social, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sobre todo en Estados Unidos, pero por supuesto también a nivel mundial, pero sobre todo en los Estados Unidos está al nivel de Bob Dylan, y yo creo que poquitos más podemos colocar ahí en ese altar de artistas que han marcado época, han marcado hitos, y la verdad que nos lo apuntamos por aquí para preparar un podcast de Bruce Springsteen. Efectivamente. Bueno, pues yo para acabar, como hemos hablado de creatividad, parece que siempre ha habido, ¿no?, en esos contextos artísticos el hecho de que se le pueda asociar el consumo de drogas y narcóticos y que esto aumenta considerablemente la creatividad de las personas. Pues hay un estudio que he encontrado llevado a cabo por la Universidad Eötvös Loránd de Budapest y por el experto en psicología de la adicción Zsolt Demetrovics, donde habla precisamente de esta relación, que es difícil de concretar, hay matices, pero lo estudia para demostrar si realmente las drogas favorecen la creatividad o es solo un mito. Pues de las conclusiones que saca este experto, con una muestra de 72 personas que se dedicaban profesionalmente al mundo del arte, o sea, no lo he hecho con cualquier persona, la mayoría de los participantes sí pusieron de manifiesto que el consumo, pues por ejemplo, de sustancias como el alcohol o el cannabis, les ayudaba a equilibrar los estados emocionales intensos propios del proceso creativo y les facilitaba la aparición de nuevas ideas y creatividad. Pero, para que nadie se piense que esto es tan fácil, a pesar de estos testimonios, no se pudo concretar ni establecer una relación directa de causalidad entre el consumo de drogas y el aumento de las habilidades creativas, porque la respuesta queda en el aire, y prueba de ello también ponen como ejemplo el caso de Jim Morrison, un hombre que recurrió al consumo de drogas también, según dicen algunos compositores, para encontrar esa inspiración, pero que acabó con su vida por el exceso con tan solo 27 años, al líder de The Doors. Así que no hay una relación directa, podría facilitar un poco la creatividad, pero digamos que no es el camino idóneo. Sí, evidentemente no es el camino idóneo, aunque sí es verdad que bueno, la vida de muchos artistas sí que ha estado rodeado del consumo de estupefacientes, pero evidentemente yo creo que también es por el hecho de no saber manejar la fama y lo difícil, José Luis, que tiene que ser, que por ejemplo, bueno, pues en el caso de cualquier artista, ¿no?, que sale de la nada y de repente eres mundialmente conocido y todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo quiere una foto, todo el mundo quiere un autógrafo,
yo supongo que eso con el paso del tiempo hace mella y ya pierdes tu privacidad, y yo creo que eso es algo bastante difícil de llevar. No te digo ya nada si tienes que llevar guardaespaldas y bueno, pues no puedes salir a comerte una hamburguesa o ir al cine como cualquier ser humano, sino que todo tiene que ser muy medido y todo muy controlado, tiene que ser muy difícil, tiene que ser realmente una vida muy complicada. Pues sí, pues Jaime, lo dejamos aquí si te parece y como siempre un placer haber disfrutado de este ratito, de esta creatividad que nos has propuesto de los artistas, esos éxitos que consiguieron con tantos álbumes seguidos y que, bueno, tiene una explicación detrás que ya hemos escuchado. Seguro que en el próximo podcast nos sigues sorprendiendo porque esto es un no parar, esto sí que es creatividad. Sí, la verdad que, bueno, pues como tú bien dices, hay muchísimo de lo que hablar. Por ejemplo, pues mira, de hoy ha salido preparar uno de la figura de Bruce Springsteen, y la verdad que si hay algo que nos encanta es hablar de música y la verdad que, bueno, pues el ser humano ha creado tanta música y hay tantas historias apasionantes que, como tú dices, esto es un no parar y bueno, pues nosotros encantados cada semana de tener esta cita con todos los oyentes, con todos los suscriptores del podcast y bueno, y encantado de formar parte de esta aventura que tantos buenos y agradables ratos nos hacen pasar en compañía de todos los amigos y de la tuya también. Efectivamente. Jaime, pues como siempre, cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Igualmente, José Luis, un abrazo, un saludo para todos. Hasta luego. Y termina este podcast de World Media. Espero que lo hayas disfrutado, espero que te lo hayas pasado bien estos minutos que hemos compartido juntos con Jaime Ojeda, que siempre, no sé cómo lo hace, nos trae temas estupendos. Probablemente la próxima vez, en el próximo podcast que tengamos con Jaime Ojeda, seguro nos volverá a sorprender con alguna gran historia del mundo de la música. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras diferentes plataformas de audio, en nuestro canal de Telegram, que es World Media Spain, o en nuestra propia web www.worldmedia.es. Y si quieres contarnos algo, nos encuentras en las redes sociales. Como diría un amigo, bueno, búscate la vida un poco para contactar con nosotros, pero seguro que lo logras. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor, espero que disfrutes del día que tienes por delante y nos encontramos muy pronto aquí en World Media. Y esta vez el lema es para ti. Y ese es que tu podcast te acompañe.